Buenos días, soy la profesora Ingrid Wanjiri y hoy vamos a explicar las anomalías genéticas humanas. ¿Qué es una anomalía genética? Una anomalía genética es una enfermedad causada por la alteración en el genoma humano, es decir, en el material genético que se encuentra en las células. Estas alteraciones pueden ser hereditarias o no. Estas alteraciones ocurren por un cambio o una alteración a nivel de los cromosomas en su composición en el ADN de los cromosomas o también por una alteración en el número de cromosomas que se encuentran dentro del núcleo de la célula. Estos errores o anomalías pueden ocurrir durante la formación de los gametos, durante la formación del espermatozoide y el óvulo, o en la primera división del cigoto luego de la fecundación. También se conocen como mutaciones. ¿Qué es una mutación? Es un cambio o una alteración de la molécula de ADN. También se puede entender como una alteración o cambio en la secuencia de los nucleótidos del ADN. Las mutaciones, de acuerdo a su origen, pueden ser espontáneas, las que se producen de manera espontánea por errores en la división celular, o, o pueden ser también inducidas por agentes mutagénicos. Entre los agentes mutagénicos tenemos los agentes físicos, los biológicos y los químicos. Un ejemplo de mutación espontánea, por ejemplo, es el albinismo, que es una condición en la cual las células de la piel de las personas no producen el pigmento melanina. A consecuencia, estas personas tienen la piel muy blanca, ¿no? Y el pelo, las cejas también sin color o son muy blancas. Entre los agentes mutagénicos, agentes que causan las mutaciones, tenemos a los agentes físicos. Ahí están, por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol, las radiaciones como los rayos X, por ejemplo, que causan mutaciones, los agentes químicos, sustancias químicas, por ejemplo, como el humo del cigarrillo, que tiene agentes mutagénicos, las sustancias que utilizamos como conservantes en los alimentos, como los nitratos, sustancias que utilizamos en los productos de cosméticos, por ejemplo, el peróxido de benzoilo, muy utilizado en los productos para combatir el acné. También tenemos agentes mutagénicos biológicos como los agentes infecciosos, como el virus, por ejemplo, que el virus del papiloma humano, que causa el cáncer del cuello uterino, bacterias como el Helicobacter pylori, que van a causar el cáncer por úlcera gástrica. Ahí tenemos ejemplos de agentes mutagénicos como las radiaciones no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Las radiaciones no ionizantes que son producidas por algunos artefactos, ¿no?, que utilizamos diariamente. La radiación ultravioleta del sol. Entre las radiaciones no ionizantes tenemos, por ejemplo, la radiación ultravioleta que puede generar mutaciones. Por ejemplo, la radiación ultravioleta del sol eh, emite unas radiaciones que llegan a lo profundo de las células de nuestra piel y causa un daño a nivel del ADN, y por consiguiente entonces se va a formar una mutación genética a nivel de estas células, y estas células se van a proliferar en nuevas células, pero ya con daño, con daño en el ADN y con una mutación. Entre los agentes mutagénicos químicos también tenemos los pesticidas, los colorantes químicos, artificiales y muchas sustancias, ¿no?, como el humo del cigarrillo, que ya lo habíamos dicho. También están sustancias que pueden producir mutaciones, sustancias cancerígenas, como por ejemplo el benzopireno, que se produce durante
las carnes asadas a la parrilla que tanto nos gustan. También existen productos químicos que causan, que se utilizan como conservantes para los embutidos, ¿no? Que pueden causar cáncer, mutaciones. Ya habíamos dicho los agentes biológicos, ¿no? ¿Qué células son susceptibles de sufrir mutaciones? Las células pueden ser células del cuerpo, las células somáticas y células sexuales. Un ejemplo, por ejemplo, de mutación en células somáticas, es decir, células que se encuentran en el cuerpo formando los tejidos de los órganos del cuerpo, por ejemplo, está la mutación en la piel, que conocemos como el lunar, ¿no? El lunar es el resultado de la proliferación de una primera célula que mutó y empezó a producir más pigmento, más colorante, más melanina que las demás células. Entonces el lunar es un ejemplo de mutación celular. También las células que son susceptibles a sufrir mutaciones son las células germinales, ¿no? O las células sexuales. Cuando la mutación ocurre en las células sexuales, óvulo espermatozoide, tienen un gran impacto en la especie, ya que sus descendientes pueden presentar nuevas características, ¿no? Y estas características pueden ser heredadas a las nuevas generaciones. Entonces ocurre alteraciones en el número de cromosomas o en la estructura de los cromosomas. Entonces, las mutaciones que ocurren en las células somáticas, células del cuerpo, pueden no ser hereditarias, pero las alteraciones que ocurren en las células sexuales son hereditarias. Ejemplos de enfermedades hereditarias tenemos, por ejemplo, la miopía, que es una anomalía que consiste en la visión borrosa de los objetos que están lejanos, ¿no? Entonces, esto se debe a una curvatura excesiva del cristalino que hace que los objetos se formen delante de la retina. Entonces, es un ejemplo de una anomalía genética. Otro ejemplo de enfermedad hereditaria, por ejemplo, es el enanismo, que es un enanismo es una enfermedad en la cual las personas tienen una estatura más o menos alrededor de los 122 centímetros, los adultos. Es debido a un trastorno genético y es provocado por una mutación a nivel de los espermatozoides y óvulos del padre o de la madre, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos las anomalías cromosómicas estructurales que se deben, o mutaciones que se deben a un cambio en la estructura del cromosoma, o se deben también a que el cromosoma pierde una parte, o cuando existe material adicional del cromosoma, o cuando se pierden partes que se intercambian en lugar de otro. Entonces tenemos los tipos de mutaciones. Tenemos mutaciones cromosómicas o estructurales, mutaciones genéticas o puntuales y mutaciones en el genoma. Entre las mutaciones cromosómicas o estructurales tenemos la translocación, la inserción, la inversión, la sustitución o translocación. Son los cambios que se dan en la estructura de los cromosomas. Por translocación, entonces, ¿qué es? Es un tipo de anomalía cromosómica que consiste en que el cromosoma se rompe y vuelve a unirse a un cromosoma. Por eso tenemos aquí dos cromosomas distintos a los anteriores, donde ha existido una rotura de este segmento y que en lugar de ese segmento se unió otro segmento de otro cromosoma. Aquí también tenemos otro gráfico, ¿no? Esta parte perdió el cromosoma y en lugar de eso se une con otra parte del otro cromosoma. Estas translocaciones cromosómicas se pueden detectar mediante análisis de los cariotipos, ¿no? De nuestro cariotipo, si recordamos, está formado